Hola a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de webinars Transformando Cuerpo, Mente y Emoción a través de las neurociencias, la psicología y el yoga. Vamos a comenzar. Antes de empezar a comentar qué es lo que vamos a ver, este tercer webinar nos vamos a presentar. Mi nombre es Catalina Camus, soy profesora de Yoga Iyengar y también soy máster en neurociencias aplicadas. Yo soy Gran Polloni, soy psicóloga de profesión y luego también tengo formación en yoga y Iyengar y también en algunas otras terapias complementarias. Nos ha unido con la Cata, ¿cierto?, esta pasión por nuestro propio desarrollo y bienestar y también poder llevar esto a otros. Exacto, y de hecho nos conocimos formándonos para ser profesoras de Yoga Iyengar. Y en esta conexión nos fuimos dando cuenta del interés que teníamos por el desarrollo del bienestar, de la salud física, la salud mental, y como dice la Fran, ir compartiendo esta experiencia con otros y conversar con otros sobre estos temas y tópicos que son tan importantes y tan relevantes que a veces no se les da importancia. Y fue por eso que decidimos este año comenzar a hacer estos webinars gratuitos, que son al grano y potentes para poder ir generando conciencia en las personas. Conciencia sobre la importancia del bienestar, sobre la importancia de lograr entender cómo puedo ir generando recursos y herramientas cotidianas que me ayuden en ese bienestar para ser más plenos y más felices. Este webinar, este tercer webinar, es especial para las mujeres porque es un webinar que vamos a hablar sobre la maternidad. Ahora les voy a explicar un poquito más qué es lo que vamos a abordar, pero antes quiero hacerles un pequeño resumen de qué es lo que vimos el webinar pasado. El webinar pasado hablamos sobre el estrés, qué significa el estrés, ¿no es cierto? Vimos el estrés positivo, el estrés negativo, y también vimos algunos recursos o herramientas y recursos a corto plazo y a largo plazo para ayudarnos en estas situaciones cotidianas de estrés. Este tercer webinar... Si es que quieren verlo, tienen que ir a nuestro YouTube y si quieren ver los que siguen también, suscribirse con esa campanita. Exacto. Bueno, este webinar se llama Maternidad y Cambios, Conexión y Crecimiento. Yo creo que es algo súper contingente para todas las mujeres que somos mamás, que hemos vivido la maternidad, entonces vamos a abordar un poquitito qué es lo que es vivir la maternidad hoy en día, ¿no es cierto? Que tiene hartos desafíos en todos los roles que tenemos que cumplir como mujeres, como mamás, como profesionales, ¿no es cierto? Y cómo de alguna manera tenemos que ir compatibilizando todos esos roles en la cotidianidad. Y cómo eso muchas veces genera una sobrecarga mental, que hace que esta sobrecarga mental también haga cuestionarnos muchas cosas y cómo podemos ir nuevamente buscando recursos y herramientas que nos ayuden a ir encontrando un desarrollo de nuestra vida profesional, personal, maternal, de pareja, todos los roles que cumplamos, de una manera equilibrada y también para que podamos vivirlo de una manera plena. Eso es lo que vamos a ir profundizando en este web. Súper. Personalmente es un tema que me apasiona y de hecho actualmente me dedico también a acompañar a mujeres en embarazo y posparto, justamente en este fortalecimiento en este nuevo rol y en esta transformación tan potente que tenemos las mujeres cuando nos convertimos en mamás, ¿sí? Tú me dices, Cata, si es que mi audio falla, hoy día tengo una pequeña falla técnica, así que la Cata a lo mejor ahí me avisa para que me puedan escuchar bien, ¿ya? Entonces partamos conversando o poniéndonos en contexto, ¿no? La maternidad hoy en día, en lo social, ¿cierto? En lo cultural, tiene una realidad, ¿sí? Hace 20 años tenía una realidad, hoy día tiene otra y probablemente en 20 años más va a ser distinto. Actualmente aún los roles, ¿cierto? De la parentalidad todavía está bastante desequilibrada. En términos laborales también estamos todavía en cierta desventaja y aún no hay un soporte al convertirnos en madre que sea muy facilitador, ¿sí? En los trabajos en los que la mayoría de las mujeres trabajamos, o también en la misma distribución de roles con las parejas, con los maridos, todavía eso se está tejiendo para llegar a un equilibrio, ¿ya? Son muy pocas las parejas, y esto se los digo porque veo muchas mamás y muchas parejas en esta etapa. También lo he conversado con amigas y lo he vivido en carne propia. Es algo que todavía no es tan evidente y que tenemos muchos paradigmas todavía
podríamos decir del patriarcado o de cómo están distribuidos los roles, ¿no? O sea, uno no tiene que pensarlo y de repente sabe a los 6 meses, un año, ¿cierto?, de nacido tu hijo, tú sabes dónde están los pañales, tú sabes dónde está la ropa, tú sabes, como que uno empieza a hacerse cargo inconscientemente de esa parte, ¿no? Si a eso le sumamos las labores del hogar, que no necesariamente las haces tú misma, pero tú sabes qué hay que comprar en el supermercado, y así, un sinfín de listas, ¿no? El doctor, las vacunas, suma y sigue. Oye, complementando un poquito eso que estáis comentando, Fran, y yo creo que además dificulta harto todo este proceso porque creo que hay un cambio generacional entre cómo se ejercía la maternidad y la vida profesional de las mujeres hace unos años atrás. Yo creo que sin ir más lejos, yo creo que la mayoría de nosotras tenemos abuelas que muchas no estudiaron en la universidad o no eran parte del campo laboral. Por ende, no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, sino que creo que las cosas han cambiado. Y en ese proceso hay como una transición que ha sido difícil, porque en esa transición el hombre tiene que aprender a adaptarse a este nuevo formato donde hay muchas más mujeres insertas en el campo laboral, haciendo un aporte también para sus casas, digamos, económicamente, no solo como en el apoyo, con todo lo que tiene que ver con la logística. Entonces, creo que ese proceso de transición ha sido difícil, porque creo que para algunas parejas o para algunos hombres no ha sido fácil y obviamente para las mujeres tampoco porque hemos como adquirido más responsabilidades y ha sido más difícil compatibilizar los otros roles como la vida personal, matrimonial y laboral, junto con la maternidad, Totalmente. digamos. Sí, sí, tremendo punto el que tocas, Cata. El otro día estaba trabajando con mi árbol genealógico y qué hacían mis padres y luego mis abuelas, mi mamá, mis abuelas. Y claro, todas mis abuelas, mis 4 abuelas, habían sido dueñas de casa, a lo mejor algún Uh -huh. voluntariado o algún poquito trabajo hasta que se casaron y formaron familia, como bastante así. Ahora estamos en un momento en que la mujer es mucho más activa lo laboral fuera de casa, pero como se dice mucho, ¿no? Como que uno espera trabajar como si no tuviera hijos y tener hijos como si no trabajara. Como hay algo en la ecuación que no está dando. Y realmente no está dando, ¿no? Este equilibrio, este ajuste, tenemos que forjarlo a través de la experiencia personal. Y eso que lo que más queremos desarrollar hoy día, porque en lo social no vamos a encajar con la expectativa, en la misma pareja nos vamos a encontrar con frustraciones en qué espero que hagas tú, qué esperas que haga yo, termino sobrecargándome. Entonces, tenemos que poder encontrar este equilibrio para nosotras y para nuestra familia, ¿ya? Que no necesariamente va a ser 50-50, pero hay que hacerlo consciente. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta realidad? En que todavía hay estereotipos, en que todavía hay juicios, ¿no? Y en que muchas veces nos vemos sobrecargadas, ¿ya? ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad? Y ahí es donde uno entra a, a mirar, no negar la realidad, porque uno puede decir, bueno, me rebelo con esto y me pongo, ¿cierto?, a marchar y me pongo a odiar el mundo ¿cierto?, como de una manera rebelde por un lado, o me someto y filo, me postergo, me adapto, me sobrecargo, me superestreso por cumplir con este, entre comillas, como cumplir en todos los roles. Ninguna de las dos salidas te va a ir muy bien, muy bien, ¿ya? Ni por esta rebeldía, es como me opongo, me resisto. Es como, lo primero es aceptar que estamos en esta época y así es hoy, ¿no? Es como, hay una realidad que uno no va a poder cambiar del todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo abordo esta realidad? Y desde ahí hay un concepto que se ha desarrollado en los últimos años, hay harta evidencia científica también, que se llama la carga mental. ¿Cuánto puedo yo sostener? ¿Sí? Y que a lo mejor la Cata no va a sostener lo mismo que yo, o que Natalia, o que Bernardita, o que Carolina, que están acá presentes. Es una la que tiene que ver cuál es la carga mental y cuáles los roles
que puede asumir y hasta dónde. ¿Sí? Hay muchas mujeres en la consulta que cierto, como que veo que les toca volver al trabajo después del posparto y me dicen, no quiero volver. Yo pensé que iba a querer, pero no quiero volver. Y otras que me dicen, estoy mal, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Como está mal. Otras que me dicen, quiero puro volver a trabajar, estoy mal. Lo que les quiero decir con esto es que hay tantas mujeres como maternidades. Y si es que tratamos de encajar con lo que está bien o está mal afuera, o con lo que te dijo tu mamá que había que hacer, o X persona que tú valides, entonces te vas a perder de ti, ¿no? Tiene que estar ese equilibrio en tu experiencia. Si Y te yo puedo... creo que, Sí, perdona, Fran, no, dale, como dale. complementando un poquito con eso, creo que también la previa, cuando uno va a ser mamá, uno tiene una cierta expectativa, pero eh, científicamente, físicamente, mentalmente, hay un cambio súper profundo en la maternidad. Entonces, creo que hay una expectativa, pero la realidad cambia mucho en el momento en que uno es mamá. Y en ese momento, entonces, también uno se cuestiona ciertas cosas. Entonces, creo que también es súper bueno no tener esas cosas escritas en piedra o paradigmas como, no, yo a los 6 meses estoy preparada para irme a trabajar, porque en realidad otra cosa es cuando uno vive realmente esa etapa de la maternidad y todos los cambios que eso implica, que después también lo vamos a revisar en otras cosas, y cómo en el fondo lo que dices tú es súper válido que alguien tenga esa iniciativa de querer salir porque lo necesita, pero también es súper válido que alguien sienta que no está preparada para ir a trabajar todavía. Creo que es un proceso súper personal. Mm. Otra cosa es lo que puedas según tu realidad. O sea, hay mujeres que quieran o no, tienen que volver a sus trabajos porque sostienen a sus familias. ¿Ya? Eso es como la segunda derivada. ¿Qué posibilidades tengo, no? Pero lo que tú sientas es súper válido y es importante escucharlo porque de una u otra forma te está hablando de cuál es tu medida, de cuál es tu equilibrio, ¿sí? Y atreverse a escuchar eso es escuchar la experiencia, lo que dice la Cata. O sea, lo que yo pensaba es distinto a la experiencia misma. Otra cosa es con guitarra. Yo me acuerdo que siempre yo escuché que a los 3 meses ya la guaguita salía de la pieza de los papás. Siempre lo escuché y yo lo tenía como súper normalizado. Y a los 3 meses yo miraba a mi hijo y dije, no, 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 esto no. Pero si hubiera estado muy apegada a que eso se hace a los 3 meses, a lo mejor lo hubiera sacado. Como que tiene que ser, ojalá, lo más apegado a tu experiencia y de esa familia en particular, ¿ya? Porque comentarios y opiniones vamos a tener por millón. ¿No? Y también yo creo que además cada etapa tiene su proceso, porque ahora estamos hablando de una etapa como en la maternidad cuando uno tiene una guagua muy chiquitita, pero en realidad siempre existen esos desafíos por una u otras razones. O sea, yo tengo una hija que tiene 18 años, tengo un hijo que tiene 11 años, punto los 12. Uno podría decir que son niños grandes, una saliendo de la adolescencia, otro entrando a la adolescencia, y siempre el rol materno está muy presente. O sea, en el fondo uno dice, bueno, en el momento que crezcan voy a ser más independiente. Sí, en alguna medida sí, pero se plantean diferentes desafíos en el Mm, proceso. Porque es diferente vivir el proceso con una guagua, con un adolescente. No estoy diciendo que uno es más difícil o más fácil que el otro. Son situaciones diversas a las cuales nos tenemos que enfrentar, que nos invitan también a estos cambios y a estar constantemente reprogramándonos o reacondicionándonos a estas personitas que mm. tenemos que atender, cuidar, proteger y querer. Entonces, siempre es un constante desafío. Sí, y un constante mirarse a una misma también. Yo creo que nos Sí, desafían en lo relacional, en cómo me enfrento a esta etapa nueva, a este cambio del otro, y también nos enfrentan y nos desafían en nuestra propia interioridad, ¿no? Nuestra capacidad, qué sé yo, de la paciencia, de poner límites, como que te traen a ti misma de una u otra forma, constantemente. totalmente. Y también muchas veces cómo pueden ser, igual que muchas cosas que pasan en la vida, pero sobre todo un hijo, un espejo para cosas que uno puede ver desde lo positivo o también desde lo no tan positivo. ¿Qué cosas yo también puedo ver en mi hijo que yo tengo en mí, por ejemplo? O que yo estoy imprimiendo en mi hijo o mi hija.
que Mm, a veces no son cosas que uno necesariamente se sienta, no sé si orgullosa la palabra, pero que le gustaría que fueran diferentes, pero es parte también. sí, total. Bueno, ¿qué es la carga mental? Queremos ahondar en este concepto porque creemos que podemos mirarlo en nosotras mismas y también ver ciertas estrategias para poder abordar cuando uno tiene una sobrecarga mental. Entonces, vamos a entender la carga mental o la mental load. También hay muchos estudios de Estados Unidos bien interesantes al respecto. Vamos a ver hoy día socio uno chileno, pero lo que quiero decirles es que hay mucha información ya disponible. El tema es que somos una generación en que conceptualmente entendemos, por ejemplo, que hay que coparentar, o sea que esto es de a dos, somos un equipo, coparentalidad, pero no sabemos llevarlo a la experiencia todavía. No tenemos pautas. Nuestra generación anterior uno sabía, bueno, el papá con suerte cambió pañales en la mayoría de los casos. Entonces uno dice, sí, seamos equipo, pero en lo real todavía no está hecho experiencia. Ya estamos en eso. Vamos a entender la carga mental como la responsabilidad y la carga emocional asociadas a la gestión de todas las tareas y decisiones de la vida cotidiana en un hogar. ¿Ya? Esta carga suele caer todavía en un porcentaje mucho mayor en las mujeres, especialmente en el contexto, ¿cierto?, como de la familia y de los roles en los quehaceres domésticos y de los hijos. ¿Bien? Em, y se expresa como en las planificaciones, ¿cierto? En la organización de las cosas, en la toma de decisiones, en los recordatorios, en los seguimientos de las cosas, más allá de que seas tú quien lave la ropa o no, que también en muchos casos uno lava la ropa, lava la loza, pero no solo el quehacer, sino también todo lo que está detrás para sostener ese quehacer. ¿Bien? Y eso es lo que es un poco invisible también. Hay una encuesta que hizo la tercera en la revista junto, perdón, a Comunidad Mujer, en la que encuestaron a 12.755 personas y dieron unos resultados que uno dice, bueno, acá hay algo que tenemos que ir como avanzando, pero que es bien revelador porque también uno dice, bueno, no soy la única, a lo mejor. 7 de cada 10 mujeres que vive con un hombre, ¿ya?, afirma que se encargan de organizar, planificar y gestionar las tareas del hogar. 7 de cada 10. Y una de cada 10 mujeres, una de cada 10 hombres, perdón, realiza estas labores. ¿Bien? O sea, sí. 67,4% de mujeres en pareja con un hombre lo especifican porque también encuestaron parejas de mujeres y parejas de hombres, ¿ya? 67,4% de las mujeres en pareja con hombre asumen rol de instrucciones para que él realice las tareas del hogar. O sea, Pepito, por favor, lava los platos. Juanito, por favor, haz la cama hoy día, ¿ya? Y 67,7% debe recordarle que hay que hacer esa tarea a la que se comprometió. ¿Te acuerdas que dijiste que ibas a lavar los platos? Puedes lavar los platos. Entonces, Por eso, favor. por favor, si uno lo piensa en el rol de liderazgo, te toma una energía, ¿no? Te toma una carga mental. Y ¿No? Y bueno, si uno piensa que tiene que además repetir la instrucción, si uno lo piensa un poco desde afuera mirando ese estudio, es bastante desgastante. lo es desgastante. Sí, po. O sea, si tuviéramos que medirlos como parte del equipo, no estaría tan bien el desempeño, digamos. Mm. Reprobarían. Bueno, y es interesante porque esos quehaceres son parte de la vida cotidiana de ambos. Sí. Muchas veces, ¿no?, a veces los dos salen fuera de casa, los dos trabajan fuera de casa, pero cuando vuelven, todavía los quehaceres son más propios para las mujeres. ¿Sí? 79,1% de las mujeres, en relación con un hombre con hijo en edad escolar, atienden los chats del colegio. Chats del colegio, mamás. A mí me pasó en el chat del jardín que, claro, ahora son puras mujeres este año. Entonces Jorge me decía, inclúyeme a mí, y yo le decía, es que no hay más hombres.
Pero entonces, así empieza a pasar un poco, ¿no? 66,7% de las mujeres en pareja con hombre afirma que debe planificar la alimentación diaria del hogar. En casi todas hay un check en que así sucede. En mi caso, la alimentación la planifica Jorge, pero creo que eso es un poco raro. Bueno, ¿qué síntomas? Esta es otra cosa que a lo mejor nos podemos evaluar cada una. ¿Qué síntomas pueden indicar que estás experimentando sobrecarga mental? Porque una cosa es la carga mental, que sabemos que está más inclinada para las mujeres en la mayoría de los casos. Vimos algunos ejemplos, cifras en Chile, pero ahora esto es subjetivo. Como les decía, a lo mejor la Cata puede tener una carga mental de X+5, yo X+2, y no está mal. El tema es saber cuándo nos estamos sobrecargando. Cuando yo tengo sentimientos de abrumamiento, como que ya hay que hacer estas 10 cosas, pero no puedo priorizarlas, no las logro gestionar, me enredo sola, es un síntoma de que estás con sobrecarga mental. Cuando tienes problemas para concentrarte, ¿ya? Independiente de la falta de sueño que puedas tener un día, ¿bien? Sino como que sientes que te cuesta hacer el ejercicio de planificación, ¿bien? Cuando te cuesta disfrutar el día a día. Eso yo creo que puede normalizarse fácilmente. Como que todo es exigencia. Los hijos y el colegio, o el trabajo y la casa, como que todo es exigencia, todo es como una cosa cuesta arriba, demasiado cuesta arriba, es porque puedes estar experimentando una sobrecarga mental o burnout, que hay que revisar. Una fatiga constante, es como que estás con baja energía, con cambios en el estado de ánimo que son relacionados más allá a lo mejor de tu periodo menstrual, que muchas mujeres tenemos como, todas en realidad, somos cíclicas, pero que tú sientes que es más todavía que eso, y te cuesta también tomar decisiones. De nuevo, como que te enredas en un vaso de agua fácilmente. Esto pueden ser síntomas de que estás teniendo una sobrecarga mental. Ahora, ¿cómo podemos hacer para sostenerlo lo más en equilibrio posible dentro de esta realidad? ¿Ah? Ahí la primera clave, que creo que ya algo la develamos al inicio del webinar, tiene que ver con estar atentas a nuestra experiencia, como a percibirnos, a conocernos, a estar abiertas a que yo no voy a dar todo lo que se me pide, ni soy una persona que puede cumplir con todo, no. ¿Cuál es mi realidad? Mi real realidad. Es Y yo creo que ahí empieza a conectar mucho con lo que vimos, por ejemplo, que son temas separados o aparte, en el webinar anterior, cuando hablamos sobre, por ejemplo, las estrategias para poder regular el estrés en la vida, por ejemplo. También en el fondo hablamos de la importancia de buscar espacios de autoconocimiento, espacios personales, espacios de desarrollo personal, que finalmente yo creo que todo va un poco hacia lo mismo en el fondo, porque también siento que una persona que tiene una carga, por ejemplo, por todo lo que habías hablado o comentado anteriormente, puede derivar en una sobrecarga, puede derivar en un estrés. Finalmente, como las herramientas que hemos ido dando, a lo mejor también en los otros webinars, de alguna forma van ayudando a que vaya trabajando todo como en un entorno un poco circular, no sé cómo decirlo, como que va aportando a poder regular mejores situaciones de estrés, exacto. poder también a lo mejor aprender a poner límites, es decir, como dices tú, bueno, no para todos la carga va a ser igual, hasta dónde, cuánto, qué me hace sentido, cómo equilibro entonces estos roles para que pueda ser lo más plena posible mi vida personal, profesional, maternal, laboral, o sea, ir Sí, tratando de que sea lo más equilibrado posible. Y sí. también entender, que es lo que hablaba un poquitito, lo que habla un poquito Gita Yengar, que es una maestra de yoga, porque a nosotros nos gusta siempre conectar un poco también o enseñar cómo el yoga tiene ciertas herramientas que se pueden utilizar para la vida cotidiana y cómo esas herramientas nos pueden servir para nuestro desarrollo personal, ¿no es cierto?, para nuestro bienestar. Gita Yengar es hija
uno de los maestros más importantes de yoga contemporáneo, que él logró expandir mucho el yoga desde Oriente hacia Occidente, ese es uno de sus grandes hitos o importancia, no el único por supuesto, pero también gracias a él el yoga se empezó a expandir mucho en esta zona. Y ella lo que hizo fue dedicarse a estudiar un poco de cómo se podía aprender el yoga de las mujeres o cómo podía ser el yoga un beneficio para las mujeres, porque evidentemente los hombres y las mujeres somos diferentes y las mujeres tenemos ciertas etapas en nuestra vida que nos van definiendo. Entonces ella hablaba, por ejemplo, de que hay ciertos jalones en la vida o etapas que son en el fondo la menstruación, en donde se produce un cambio importante, ¿no es cierto? Después tenemos la etapa del embarazo, que es como la etapa previa, luego el parto y el posparto, junto con la lactancia, ¿no es cierto? Los primeros meses de la guagua, que hace que también haya muchos cambios de todo tipo. Y finalmente la menopausia, o sea, somos mujeres que vivimos también muchas etapas de cambio y creo que entender eso también es súper importante, porque quizás lo que me funcionaba o me funciona en una etapa de la vida no necesariamente va a funcionar en otra, o también cómo, más que no funcione, cómo aprendo a trabajar con eso. Estoy distinta, mi cuerpo cambia, mi cerebro cambia, mis hormonas cambian, entonces cómo también aprendo a sobrellevar eso entendiendo que soy una persona que a lo mejor en comparación a un hombre tengo mucho más factores de cambio en ese sentido. ¿Cuánto puedo aceptar eso? ¿Cuánto puedo integrar eso? Sí, Claro, y en el, para poder trabajarlo, digo, como... claro, y como puedo ir buscando también algunas, que le hemos enseñado en los otros webinars también, pero algunas herramientas que me ayuden en las distintas etapas de la vida. Por eso, por ejemplo, en la práctica de yoga hay ciertas diferenciaciones en las diferentes etapas. Lo hablábamos el otro día con la Fran, por ejemplo, cuando uno recién ha tenido una guagua, no es el momento a lo mejor para empezar a hacer ejercicio físico, que hemos hablado de la importancia del ejercicio físico, los estudios que hay en torno a cómo produce neurogénesis, cómo ayuda a la salud mental, cómo ayuda a la salud física, a la salud cardiovascular, es súper importante, cómo ayuda a las enfermedades neurodegenerativas, pero quizás cuando yo recién he tenido una guagua no es el momento para empezar a hacer ejercicio físico fuerte, ¿se entiende? A lo mejor mi conexión conmigo misma no va por partir por eso. Y entender eso creo que también es de alguna manera ir ayudándose a ser amable y comprensiva con uno también. Sí, total. Me acordé de un par de mujeres en mi consulta que decían, yo siempre he hecho deporte, pero ahora no puedo porque o tengo que estar en reposo por alguna condición del embarazo o ya tengo una guata gigante. Entonces, ¿cómo puedo aceptar que ahora tengo que estar quieta? Es como que necesito focalizarme en mi respiración, que para alguien muy deportista, muy activo, muy de logro, ¿no? Puede ser ridículo casi, ¿no? Como Uh-huh. diferentes etapas, diferentes momentos nos piden diferentes energías también. Claro, y ver a, Eso. Ujú. sí, totalmente, y ver en el fondo cuánto de eso es compatible con la cotidianidad y cómo uno puede ir retomando sus actividades y su vida cotidiana, entendiendo que va a cambiar, lo que decíamos antes, la maternidad nos cambia mucho, cambia nuestras perspectivas de la vida, a mí me cambió enormemente. Entonces, lo que hablábamos también el otro día con la Fran, bueno, mis hijos ya son más grandes, pero muchas veces voy de vacaciones y yo practico yoga y mi práctica de yoga es muy importante y bueno, y muchas veces practico con los niños ahí encima, porque digo, bueno, es la situación en la que puedo hacer las dos cosas y compatibilizar las dos cosas. No va a ser perfecto, pero es que bueno, lo decíamos también, como es el dicho, Fran, que siempre se me olvida, lo perfecto no es amigo de lo bueno, es enemigo de lo bueno. Eso. Exacto, y entender eso porque finalmente también lo comenta este maestro que les hablaba, este maestro de yoga que se llama B.K.S. Iyengar. Él dentro de sus libros habla mucho también de que en India hay muchos personajes que son los renunciantes, los sannyasin, que lo que hacen es que se alejan de lo cotidiano, se van a vivir a los cerros, a las montañas, qué sé yo, para vivir un camino espiritual. ¿Cómo yo puedo encontrar ese camino espiritual que él también lo planteaba? Esa búsqueda, estar bien conmigo, tener una vida plena dentro de todas las dificultades que uno pueda tener,
siendo, decía él, un cabeza de familia, o sea, teniendo las dificultades que uno tiene para mantener a los hijos, para alimentarlos, porque evidentemente se hace quizás más complejo en lo cotidiano, pero bueno, también tiene un regalo maravilloso detrás. Sí. Y mucho de lo que uno aprende o te entrega el yoga, que a lo mejor no es la única práctica, ¿no? Pero también es algo que compartimos con la Cata, es que uno aprende a sobrellevar la vida desde un lugar, podríamos decir, un poco más liviano, un poco más expandido, o se retroalimentan, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo puedo practicar, tener una práctica preciosa, pero resulta que después salí y me peleé mandé a la cresta a mi marido, no sé, ¿ya? O me puse a pelear en la calle porque no me dieron la pasada, no sé. Es como, esto es un aprendizaje en la vida también. Y hay regalos para la vida. Yo en la experiencia personal, cada vez que practico y cuando sostengo mi práctica, yo siento esa posibilidad de vivir la vida menos pesada. Son experiencias personales, ¿ya? Y tampoco acá decimos que es la única vía, ojo, estamos poniendo distintas herramientas, ¿cierto? Exacto, y como cada una se puede conectar con eso, pero lo que dice la Fran, finalmente hablamos un poco de la experiencia que tenemos nosotras y entender que hay muchos caminos, también eso dice Iyengar, me encanta, hay el inicio de un libro de Iyengar que habla sobre el camino espiritual y dice, bueno, para llegar a la cima de la montaña, este camino espiritual, hay muchos caminos, hay caminos largos, hay caminos cortos, hay caminos sinuosos, hay caminos pedregosos, hay caminos llenos de hierba suave, no importa, pero si el camino te lleva a la cima de la montaña, vas a llegar en algún momento. No todos los caminos son iguales. Lo importante es que vayamos en esa búsqueda de bienestar, de tener esos espacios personales, de desarrollo personal, de amor propio, que son también tan importantes. Mm. Entonces, primera estrategia, autoconocimiento y trabajar el desarrollo personal. O sea, desde el yoga, cursos, tú tienes que ir viendo como cuál es tu camino, ¿cierto? Para llegar a la cima de esa montaña. Lo segundo tiene que ver con reconocer nuestras necesidades, que puede ser una derivada del autoconocimiento, ¿no? Pero atrevernos a hacer válidas estas necesidades que tenemos. Hay, hay muchas mujeres que nos ponemos a ser superwoman, ¿ya? Y eso es totalmente nefasto, no es sustentable. Pero si es que tenemos esta expectativa, ¿cierto? Que como el clásico de quieren que trabajemos como si no criáramos y quieren que críen como si no trabajáramos, insisto, la ecuación no da. Entonces, si es que intentas tomar ese rol de super mujer, no te va a dar. Y la que termina perdiendo eres tú y probablemente tus relaciones, ¿ya? Como tu entorno. Cuando uno está desequilibrado, cuando uno está en burnout o en sobrecarga mental, te irritas más rápido, no lo pasas bien, entonces no es para nadie beneficioso. Entonces reconocer estas necesidades, aceptar que tengo un límite, que no lo doy todo y poder expresarlo es un tremendo factor protector y necesario para evitar esta sobrecarga mental, ¿no? ¿Cuánto puedo ir reconociendo mis necesidades, priorizándome? Ya que esto trabajamos mucho en los programas de acompañamiento al posparto que hago con mujeres, porque poder entender que priorizarse no es egoísta. Tenemos eso pegado, es como hay un inconsciente ahí medio colectivo. Si me priorizo, estoy siendo egoísta. Pero resulta que las mujeres terminamos sirviendo a la pareja, a los hijos, y resulta que se nos enfrió el plato. Es como que, ¿tiene que ser tan así? Y después nos ponemos al resentimiento, y después, ¿qué es lo que pasa? Sale la bruja de las brujas. Porque nunca me ayudan, porque resulta que yo hago todo en esta casa, ya como que ya salió la bruja. Y bueno, con justa, sí, algo tiene que ir equilibrando. Entonces, ¿cuánto puedo yo, desde un lugar más asertivo, ir cultivando este equilibrio?
Yo creo que ese puede ser hasta un trabajo de vida en esta generación para nosotras. Esto ya es como La pega de la vida. la pega de la vida. Em, Bien, recuerden que si tienen dudas, quienes se conectaron un poquito después, nos pueden hacer las preguntas cuando terminemos este webinar. Y recuerden quienes nos están viendo grabados, bueno, y las que están en vivo también, suscribirse a nuestros canales de YouTube, que los tenemos puestos en el chat, em, y apretar la campanita si es que quieren recibir una notificación de cuando subamos un nuevo webinar de nuestro ciclo. Dicho esto, después de esta pausa comercial, nos vamos a la siguiente estrategia, que es realizar alguna actividad de cuidado personal. Que de nuevo, yo creo que todo, la madre es como el autoconocimiento y el desarrollo personal, el que vamos como adscribiendo. Estamos aprendiendo a ser seres humanas, a ser madres. Si es que fuéramos perfectas, no seríamos humanas, seríamos del reino vegetal. Uno ve a la flor que es perfecta. Nosotros somos humanos y por algo encarnamos en esta humanidad. Entonces, cuando uno se abre esa posibilidad de aprendizaje constante, también se abre la posibilidad de ver las imperfecciones desde un lugar más amoroso, ¿sí? Em, Cuando nosotros somos más compasivas con nosotras mismas, también ganamos libertad interior. Que yo puedo ver con cariño esto que estoy desarrollando, esto es lo que no soy perfecta, esto es lo que tengo que trabajar, desde un lugar que no me siento culpable, ¿sí? Que no me siento enjuiciada por mí misma. Entonces, en la medida que soy compasiva en este camino de desarrollo, tengo más libertad, tengo más liviandad. Bueno, iba al cuidado personal. En la medida que reconozco mis necesidades, me voy dando este espacio para mí, porque me lo merezco, porque lo necesito. Muchas veces trabajamos esto con las mamás, bueno, en distintas etapas. Es como, ¿cómo le vas a dar algo a alguien? ¿Cómo vas a cuidar como con calidad si no te estás cuidando a ti misma? No se puede. Te va a salir la irritabilidad, te va a salir en realidad, quiero estar pero no quiero estar. Y esa energía, digámoslo, ya cada vez más la notamos y los niños son muy susceptibles a eso también. Entonces, saquemos bien nuestras cuentas. Si yo me cuido, voy a poder cuidar mejor de otro. Voy a dar. Desde el punto de vista de la neurociencia que veíamos en el webinar pasado, si yo no recargo mi energía, ¿cierto? La corteza prefrontal empieza a colapsar. Esa capacidad de discernir, esa capacidad de respirar, esa capacidad como de sostenerte en un espacio más centrada, no da. Marian Rojas Estapé habla mucho de eso también, de cómo necesitamos recargarnos, necesitamos encontrar espacios para nosotras. ¿Bien? Em, Necesidad básica, si pensamos en el posparto, sueño, alimentación, eh, ritmo básico. En realidad el posparto es principalmente físico y emocional. La mente queda un poco fuera. Y si uno trata de forzar la mente, se enrolla, se enrolla la cosa, ¿no? Tú estás en lo físico, estás amamantando, sí que estás dando leche, estás en los pañales, estás en los cariños y emocional. Entonces, el sueño, la alimentación y desde ahí también la conexión contigo. ¿No? En las distintas etapas esto va cambiando, pero siempre es lo higiénico y luego ese espacio de autocuidado, como de higiene psicológica, por decirlo de alguna manera. Mm. Bien, y en cuarto lugar, una vez que uno se atreve a delegar, que también eso, hoy que nos pasa a las mujeres, como no puedo soltar, no quiero que nadie más toque a mi guagua, que hay algo natural de eso también, como instintivo, ¿ya? Pero también se pasa a veces para el otro lado en que entonces el otro nunca aprende a mudar, porque siempre mudaste tú porque lo hacías mejor. El otro nunca aprende a bañar a la guagua porque resulta que parece que se le podía caer. Hay que ser con eso, está bien, tú eres la mamá y hay algo instintivo, pero también tener como la flexibilidad de decir, bueno, el otro no lo va a hacer igual que yo, pero lo puede hacer. ¿Cuánto me abro también a poder delegar en otros
la confianza de nuestros hijos, de la casa. Y bueno, a lo mejor el menú no va a ser el menú que tú siempre has hecho, pero a lo mejor te sorprende, o a lo mejor te tocó comer pizza a los 5 días, no sé. Pero abrirse, abrirse un poco también a delegar como este control que uno tiene también cuando tiene el radar en todas esas cosas. ¿Cuánto puedo soltar ese control? Sí, yo creo que eso es súper importante, ¿eh? Porque, o sea, a mí me toca súper personal porque creo que a todas nos pasa un poco, pero yo soy bien como autoexigente, como exigente, entonces me gusta que la cosa funcione bien, entonces uno cae en ese patrón de pensar que nadie va a hacer las cosas mejor que uno. Entonces, el problema es que ahí a veces no nos ayudamos mucho, porque es verdad, aceptar que a veces las cosas no van a ser como uno quiere, que también lo hemos hablado antes, como, ok, tengo que transar ciertas cosas para que la cosa funcione, porque no puedo estar en todo, no puedo hacer todo, no puedo ser, como dices tú, esta superwoman, eh, para que la cosa funcione, porque si no, siento que en algún lugar va a ser aguas, en alguna parte no va a haber dónde más recibir en esta vasija y va a empezar a salir el agua por algún lugar. Sí. Entonces, súper importante ir buscando esos consensos y estar dispuesta a transar ciertas cosas o a decir, ok, estoy dispuesta a que, como dices tú, no lo haga como yo esperaría o como a mí me gustaría, pero bueno, quizás no está tan mal. También a veces uno se pone un poco exigente o lo que te digo yo, como un poco autoexigente y exigente con los otros también. Mm, sí, sí, algo hay que ceder ahí. Uh -huh. Total, esa flexibilidad. Y finalmente, si es que sientes que necesitas ayuda o se hace muy cuesta arriba, pedir ayuda profesional. O sea, no esperar a realmente colapsar o hacer alguna enfermedad física, emocional, para consultar. No sabes que en realidad esto me está quedando grande, estoy nublada, no entiendo bien. Consulta a una terapeuta, pide ayuda. Hoy día hay terapias de muchas índoles. ¿Ya? Yo soy psicóloga, está la psicoterapia, pero hay otras formas también, entonces busca, porque si uno realmente tiene la inquietud, va a aparecer eso que es para ti. Pero no te quedes sufriéndola más de la cuenta o no te quedes sosteniendo algo que no es sustentable. Te enfermas, lo pasas mal tú, lo pasa mal tu entorno y uno cae como en un círculo vicioso en el que, ojo, muchas veces nos acostumbramos, como que uno se adapta a todo. Yo no sé qué le, no sé si a ti te contaba Cata, yo vivía en una cabaña, en una parcela, que es bien chica, no tenía closet, tenía un solo baño y bueno, con mi hijo y Jorge vivimos ahí, yo pensé que iba a vivir un año, terminamos viviendo 3. Y cuando nos cambiamos a la casa más grande, y dije, ¿cómo viví tanto rato en esa cabaña? Uno se adapta a veces a cosas que son incómodas, pero bueno, pero bueno, pero bueno, ya. Y terminas como muy comprimido. ¿Ya? No quiere decir que entonces no nos adaptemos a nada. No, pero sí, ojo, hasta dónde uno puede tolerar o hasta dónde también hay que romper algo, romper un status quo que en realidad no está trabajando para el servicio de uno y de nuestra familia. ¿Bien? Entonces pedir ayuda si necesitan. Si está muy irritable, si el bajo ánimo es recurrente por más de 3 semanas seguidas, ¿ya? Bajo ánimo o el apetito también muy excesivo o falta de apetito, problemas en dormir, que no tiene que ver con tu guagua que se despierta, em, todo eso durante 3 semanas sostenidas, si es que tienes 2 o más de esos síntomas, es súper importante consultar, ¿ya? Eso, estamos cerrando este tercer webinar. ¿Quieres recapitular, Cata, lo que vimos hoy? Sí, bueno, hablamos, para las que entraron un poquito después, hicimos un resumen del webinar anterior, hablamos sobre este webinar que lo que pudimos ver es el rol, el nuevo rol y cómo vivimos la maternidad mezcladas con estos roles profesionales, personales, matrimoniales a veces o de pareja. Vimos ¿cómo se llama? Cómo nos podemos ir adaptando y cómo podemos ir equilibrando esta maternidad para no sentir esta sobrecarga mental que muchas veces podemos tener y cómo vamos buscando estrategias que nos puedan conectar con nosotras mismas para ir, como lo que hemos tratado de imprimir en todos los webinars, la importancia del svadhyaya que dice el yoga, que es el estudio de uno mismo, el estar con uno mismo, el encontrar herramientas de autoayuda
y herramientas que te ayuden y que te complementen para tener una vida un poquito más plena. Así que eso principalmente, a grandes rasgos. Y dejarlas invitadas a todas, a todos, porque el próximo webinar, un webinar también como los otros muy entretenido, se llama Conexión Cuerpo y Cerebro, ¿ya? Herramientas prácticas y cotidianas. Este webinar lo vamos a hacer el 20 de agosto, estamos haciendo uno cada mes. Es nuestro último webinar, así que los dejamos súper invitados para que participen. Muchas gracias a todos. Buenísimo, Lili. Y ahí lo puedes ver grabado después. Vamos a dejar, ¿cierto?, en los YouTube para que puedan ver la grabación. Así que recuerden suscribirse a nuestros canales y apretar la campanita para que cuando esté el material disponible puedan acceder a él. Que estén muy bien. Mucho, mucho gusto. Y nos vemos en